Y bueno, hola a todos. Mi nombre es Sergio y el día de hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo para nuestro canal YouTube y para nuestro curso de Arduino. En este caso, empezaremos a explicar el sensor de temperatura y humedad de HT11. En este video vamos a ver una parte teórica del sensor, cómo lo utilizamos en nuestro Arduino, qué datos nos proporciona este sensor y pasaremos a ver un corto video de cómo funciona realmente. Así que espero que les guste, denle like, suscríbanse y bueno, empecemos. ¿Qué es el sensor de HT11? El sensor de HT11 es un dispositivo de sensor de humedad y temperatura. Es muy fácil de utilizar en cualquier microcontrolador y utiliza principalmente un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, esto para medir nuestra humedad. Cuenta con tres pines, un pin de datos para lectura de datos, cabe declarar que son datos digitales. Tenemos otros dos pines, uno de VCC para la alimentación del sensor y otro del GND para la tierra de nuestro sensor. Aquí vemos varias imágenes de nuestro sensor de HT11. El sensor que comercializamos es como el que se ve en la placa. Tiene tres pines. Principalmente tiene cuatro pines, pero el pin número 3 no se suele utilizar. Así que ya está diseñada la placa, lista para incluir en nuestro Arduino, donde tenemos un pin de S de datos, el positivo de alimentación y el negativo de alimentación. Bueno, un poco de datos del DHT11. Este sensor trabaja con un rango de temperatura de 0,50 centímetros y con una precisión del más o menos 2 grados centígrados. Con respecto a la humedad, tenemos un rango de medición de 20 a 90% RH. También, igualmente, con una resolución de más o menos el 5% RH. Los ciclos de lectura, es decir, el tiempo de muestreo de nuestro sensor, está como mínimo de 1 a 2 segundos. Es recomendable que sea 2 segundos, ya que es el tiempo máximo para que nuestro sensor pueda tomar exactamente la medida precisa eh, de datos. Entonces, aquí abajo tenemos dos tablas. La primera, pues, es la que acabamos de explicar con respecto a las mediciones. La segunda es la tabla eléctrica. Tenemos que el sensor trabaja a un grado de voltaje de 3 a 5,5 voltios máximo, 3 como mínimo, una corriente de operación mínima de 0,5 miliamperios y como máximo 2,5 miliamperios. Eh, bueno, en average es como en modo que no está trabajando, de 0,2 miliamperios a 1 miliamperio y en standby de 100 microamperios a 150 microamperios. Sampliperio ya vimos que era de 1 a 2 segundos y recordar que nuestro periodo de muestreo no puede ser menor a un segundo. Esto lo vamos a ver reflejado en nuestro programa y en nuestro código de programación. Estas medidas se tomaron con un voltaje de 5 voltios y una temperatura aproximada de 25 grados. Aquí tenemos como una arquitectura basada en HT11, cómo transmite los datos al microcontrolador. Los pines de conexión, vemos que el pin 1 va a PDD, es decir, a alimentación. El 4 va a GND, es decir, a tierra. Tenemos el pin número 2 donde va nuestra transmisión de datos del microcontrolador. Y tenemos una resistencia de pull-up. Para los que no saben qué es la resistencia de pull-up, les tengo un video en las entradas digitales y análogas. Ahí pueden ver un poco de esta teoría de resistencias. Pero basándome y resumiéndome, esta resistencia por lo general sirve para mantener la transmisión de datos digitales. Entonces, pues, nuestro fabricante dice que puede ser general entre 5 a 10K. Va dependiendo de la longitud del cable que tengamos, pero si es menor a 20 metros, podemos utilizar una resistencia sin ningún problema entre 5 o 10K. Bueno, también el fabricante nos recomienda poner entre el pin 1 y el 4, es decir, entre alimentación y tierra, un condensador de 100 nanofarados para garantizar una estabilidad
del voltaje y evitar que pues pasen algunos ruidos a nuestro sensor. Como bien decíamos, el periodo de muestreo pues sí es recomendable de 2 segundos tras adquisición de datos. Así de sencillo es implementar en un microcontrolador. Ahora, implementando a nuestro Arduino, vamos a ver nuestro diagrama de conexión. Entonces, alimentamos, tenemos la resistencia como ya vimos. Cabe aclarar que el módulo que ya se comercializa ya tiene esta resistencia incluida, entonces pues no hay que preocuparse por colocarla. Si se compra el DHT11 solito, es decir, sin ninguna placa, sí es posible que necesitamos, sí es requerimiento que pongamos esta resistencia de pull-up. Tenemos en paralelo obviamente los datos que van al pin digital 2 y si desea trabajarse con una lógica 3.3, pues solamente necesitamos cambiar el voltaje de alimentación. Igualmente podemos trabajar con un pin digital, ya sea el 2 o cualquier otro pin de nuestro Arduino. En este ejemplo tenemos el pin digital 2 como lectura de datos. Así de sencillo es el hardware para utilizar en el Arduino. Ahora, vamos a ver la parte de software, es decir, del código del Sketch para utilizarlo. Inicialmente vamos a necesitar de una librería que es la de HT, la cual es la librería de Adafruit. Aquí les dejo el link en la descripción. Pueden descargarla o ya vamos a ver otra forma de descargarla si tienen una idea más reciente. Con esta librería podemos realizar fácilmente la lectura de los datos sin preocuparnos por el protocolo de comunicación. Como bien les decía, el sensor de HT11 es un sensor digital, no es análogo. Entonces, hay un protocolo de comunicación entre el Arduino y el sensor. Después de esta librería la descargan, la instalan y podemos iniciar a trabajar con nuestro código Arduino para el DHT11. Aquí esta es la manera de descargarla, digamos, en la versión 2.0.4, que es la que tengo. Eh, Van a la parte donde dice bibliotecas, Library Manager, buscan exactamente el nombre de HT11. Les va a aparecer bastantes librerías porque pues no solamente hay la de Adafruit, hay también una para el SP32, para otros microcontroladores que se programan con el IDE de Arduino y eligen la que dice DHT Sensor Library by Adafruit. Esta es la librería correcta y la que vamos a utilizar con los nombres, con las funciones que vamos a ver para poder utilizar el DHT11. Así es sencillo instalar una librería ya con versiones nuevas del IDE de Arduino. Así que bueno, pasaremos a ver el sketch. Aquí tenemos a nuestra parte izquierda nuestra programación de Arduino para incluirla dentro del microcontrolador y vamos a explicarla por partes. Vamos a explicar las partes enumeradas que son como las más importantes. Entonces, en la primera parte incluimos nuestra librería descargada con la función numeral include. Definimos el tipo de sensor con un define. Vemos que es el DHT11. También podemos definir como el DHT22, pues porque esta librería también funciona para el sensor DHT22. En este caso, pues nos basamos principalmente en el DHT11. Declaramos el pin donde vamos a transmitir los datos. En este caso es el 2. Aquí vemos que tenemos tres variables más. Una de tiempo de lectura que es para guardar tiempo, para tener nuestro tiempo de muestreo. Float, donde está, vamos a guardar la temperatura. Y el H donde vamos a guardar la humedad. Aquí donde dice 4, la enumeración 4, vemos que esta función es para declarar los parámetros de hardware del DHT11. Aquí declaramos el tipo de sensor y el pin donde vamos a realizar nuestro protocolo. En el Voice Setup nos basamos en iniciar nuestra comunicación serial a 9600 baudios y también en la función 5 iniciamos nuestra librería de HTPGIN. Esto, pues, en resumen, inicia nuestro sensor. En la función boil vamos a hacer un condicional. En este caso, se realiza un condicional para calcular el tiempo transcurrido para el periodo de muestreo. Es decir, la función milis empieza a correr una vez se corre el programa, una vez se carga el programa microcontrolador y vamos a estar restando la función a la función de tiempo de lectura.
a la variable de tiempo de lectura. Y al final actualizamos donde está la enumeración 9. Es decir, en resumen, aquí estamos tomando cada 2 segundos la medida del sensor. Entonces, cuando esto es mayor que 2000, es decir, 2000 milisegundos, es una variable long, pues vamos a leer la humedad y la temperatura. En el numeral 7 leemos con la función DHT read humidity la función de humedad y en el numeral 8 igualmente con readTemperature leemos la función temperatura. Los argumentos o lo que nos devuelve estas funciones son la temperatura en grados centígrados y tenemos la humedad en porcentaje. En el serial.print, pues vamos a imprimir nuestra humedad seguido del porcentaje y nuestra temperatura seguido de grados centígrados. Y al final, como les decía, vamos a actualizar el tiempo transcurrido a- en la variable tiempo de lectura. Y así se nos va a quedar en bucle nuestra función. Es decir, cada 2 segundos vamos a tener una lectura del sensor. Bueno, espero que se haya atendido el programa y vamos a ver nuestra implementación práctica en un video corto donde vamos a ver las variables impresas en una LCD con un protocolo de comunicación I2C. Para los que no han visto este video, pueden ir al video de LCD I2C, con módulo I2C, donde explicamos toda la configuración, las funciones y cómo conectarlo a nuestro Arduino también. Y aquí vemos que vamos a utilizarlo para visualizar nuestros datos de temperatura y humedad. Todos estos materiales los pueden conseguir en la empresa, en nuestra franquicia Toxic Comercializadora y pueden ver el catálogo en la página web. Así que espero les guste y bueno, muchas gracias. Volviendo a nuestra parte práctica, aquí tenemos ya nuestro montaje hecho con nuestro Arduino, la protoboard para la conexión de nuestro sensor y tenemos la placa LCD o nuestra LCD con nuestro módulo I2C, que tenemos un video también, donde nos indica nuestra temperatura y humedad. Entonces, como bien sabemos, vamos a probar el sensor. Con un cautín que tengo acá, vamos a aumentar la temperatura y la humedad tendría que disminuir. No drásticamente, pero sí en un porcentaje. Ya tenemos en cuenta las variables de este sensor, todo lo que explicamos en el video, así que vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a el cautín, acercarlo un poquito más. Vemos que la temperatura aumenta, la, la humedad va disminuyendo. Ok, volviendo al video, vemos que va aumentando la temperatura. El sensor, como vemos, es un poco lento. Y además de que tenemos un porcentaje de variación de más o menos 2 grados, como lo habíamos visto. Igualmente ahí vemos que aumenta la temperatura y va disminuyendo el porcentaje de humedad, que pues ya sabemos que tiene que ser así. Entonces, nada, en el video de cómo utilizar la LCD pueden ver toda la programación. Podemos ver todo esto aplicado en un ejemplo muy básico. Y aquí tenemos la parte del Arduino con el módulo de HT11. Incluir que la resistencia de 5 kiloohmios que explicamos en el video ya va incluida dentro de esta placa pequeña. Así que ya solamente viene listo para conectar al Arduino y aprovecharlo.
No es más, espero que tengan buen día y espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y bueno, nos vemos en otra oportunidad.